Grabando la clase, vamos a empezar con lo que es tuberculosis. Lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente: epidemiología, patogenia, patología, cuadro clínico, diagnóstico y cómo se maneja. Y cómo se maneja es algo en común a todos los tipos de tuberculosis que ustedes ya saben, ¿no? Eso no vamos a hablar. Me interesa a ustedes que sepan cómo llega el bacilo tuberculoso al riñón y también que sepan cómo reconocer un cuadro clínico de tuberculosis. Esta enfermedad tienen que saber obviamente las etiologías, tienen que saber qué tipo de paciente te va a venir. Ante un paciente que viene con cierto cuadro clínico, consulta o en hospitalización, tú puedes decir de frente, que es una tuberculosis probablemente. Una vez que lo sospechas clínicamente, tienes que saber qué cosa solicitarle también a ese paciente. Me refiero a patología, cuadro clínico y así. Mira un poco de epidemiología. En los libros ustedes la van a encontrar quizá como la tercera forma extrapulmonar. Y acá lo pongo esto entre comillas, porque tercera forma depende de qué es lo que leas. Acuérdense que la epidemiología de la tuberculosis extrapulmonar varía según la realidad en la que estés. ¿Ya? Así que lo que lean de tercera, cuarta, quinta forma más frecuente depende de lo que tú leas. Más frecuente en los varones, 2 a 1, edad media dice 40 años. Acá lo que te ponen es que de 2 a 20% van a tener concomitantemente también tuberculosis pulmonar. Quiero que sea acá. Van a tener aquí un poco de tuberculosis pulmonar y acá abajo van a tener un riñón calcificado, una calcificación renal. Es un paciente que concomitantemente tiene tuberculosis pulmonar y tuberculosis renal. Es lo que se puede encontrar. ¿Se han preguntado ustedes cuántos pacientes con TBC pulmonar también tienen TBC en otro órgano? Es algo que no lo sabemos, ¿no? Simplemente diagnosticamos TBC pulmonar, pero ¿cuántos tendrán TBC en otro órgano? No lo sabemos. Bueno, en TBC urogenital se ha visto que 2 a 20% de TBC urogenitales tienen concomitantemente tuberculosis también a nivel pulmonar. También se ha visto de que la TBC urogenital y renal puede acompañar hasta el 25 a 60% de las TBC diseminadas, miliares. O sea, no va solita, va concomitantemente con una tuberculosis pulmonar activa, diseminada o pulmonar también. Mencioné que es la tercera forma de tuberculosis extrapulmonar, pero eso depende de lo que tú leas. Es la tercera forma a nivel mundial, quizá, no sé, en otros países. Esta es una epidemiología de mi hospital, el 2 de mayo. Miren, ¿qué es lo que se menciona? La tuberculosis urogenital representa, a ver, ¿cuál número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La octava forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. Como repito, la epidemiología varía según la realidad en la que te encuentres. En mi hospital, por ejemplo, cosa rara, la tuberculosis extrapulmonar más frecuente es la a nivel central, o sea, la meningitis, el problema cerebral. El urogenital está mucho más abajo, con pocos casos reportados. La epidemiología de formas extrapulmonares de tuberculosis va a variar según la realidad en la que te encuentres. Nuevamente en el hospital, para que se den cuenta que esta proceso urogenital no es tan frecuente como otras realidades. Por eso lo puse entre comillas. Lo que es epidemiología de TBC extrapulmonar acá no tan estudiado, varía según la realidad en la que te encuentres. Tener en cuenta. Patogenia, esto seguramente ya lo conoces. Voy a poner otro color. Ya. Digamos que están ustedes frente a un ambiente con pacientes tuberculosos, BK positivos. Si tosen esos pacientes, tú tienes un 30% de posibilidad de hacer la infección inicial, infección primaria. O sea, de los expuestos que aspiran el bacilo, 30% hacen la infección primaria. ¿Qué quiere decir la infección primaria? Que el bacilo ha llegado a tu pulmón, a tu alveolo, y ha formado lo que es el foco de Gauss. Es este foquito blanquito que ven acá, este punto blanco que ven acá, es el foco de Gauss. ¿Qué significa el foco de Gauss? Que el bacilo ha llegado a tu alveolo y ha sido fagocitado. Ese es el foco inicial de enfermedad parenquimatosa, foco de Gauss. Eso lo hace un 30% de los expuestos. En la mayoría de pacientes no pasa eso. En la mayoría de los pacientes el bacilo se queda en la tráquea, la boca, la vía aérea, toses y no pasa
pasó nada. Ahora, cuando una noxa, una bacteria, un agente extraño es fagocitado, ¿qué sucede con esa noxa? ¿A dónde se la entrega normalmente? Bacteria, un agente extraño es fagocitado, digamos. ¿A quién se le entrega? ¿Quién actúa ahí posteriormente? Se fagocita una bacteria, un agente extraño. ¿A quién se le entrega? ¿Se acuerdan? Se le va a entregar eso a los linfocitos. ¿Y dónde están los linfocitos? En los linfáticos. Entonces, de este foco de Gauss, esos bacilos fagocitados son entregados a los ganglios linfáticos regionales, periliares, los cuales se inflaman y crecen, por supuesto. Este conjunto del foco de Gauss con los ganglios linfáticos regionales se conoce como complejo de arranque o complejo de Gauss. Una cosa es foco de Gauss, que es simplemente el foco inicial de enfermedad parenquimal, y otra cosa es complejo de arranque de Gauss, que es el foco de Gauss más los ganglios regionales periliares. Este complejo de arranque de Gauss solamente lo hacen, recuerda, un 30% de los expuestos. Recuerden bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con ese complejo de arranque o de Gauss? Que lo hacen un 30% de los expuestos. En el 90% de pacientes, en el 90%, esa infección inicial, ese complejo de arranque, esa infección de los ganglios iniciales por esa bacteria, por ese bacterio tuberculoso, se controla bien. Se controla bien y se evita que la infección progrese. Ahí nomás se queda, los ganglios se calcifican y ahí quedó la cosa. Cuando la infección inicial no progresa, se limita a esos ganglios, se conoce como pilosis latente. ¿Qué es latente? ¿Qué cosa es? Es un paciente infectado, pero no enfermo. Está infectado porque es un complejo de arranque, su polegón, pero la enfermedad no ha progresado, o sea, queda de ahí, infectado, pero no enfermo. ¿Cómo hacen el diagnóstico de tuberculosis latente? A ver si por el chat me responde. ¿Cómo hacen el diagnóstico de TBC latente? Por el chat si me responden, ¿qué le pediría? PPD. Solo PPD positivo, o sea, a ustedes les saco un PPD positivo y es TBC latente. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿PPD positivo solamente? Exacto. PPD positivo, o sea, estoy infectado en un paciente que no tiene clínica, con una placa de tórax normal y betania, TBC latente. Porque si tengo PPD positivo y tengo en el pulmón pues una lesión cavital cavernosa, eso es tuberculosis activa, es TBC latente. Muy bien. Ya, esto lo hace el 90%, o sea, el 90% de se contiene acá y no pasó nada, el ganglio se calcifica y no pasó nada. Pero en un 10% de los pacientes, un 10%, niños sobre todo o inmunosuprimidos, la infección inicial progresa la infección inicial. De arranque avanza la infección inicial. Estos ganglios se inflaman, crecen más grandes y hay compromiso parenquimal biliar. Ese compromiso parenquimal biliar se conoce como TBC primaria, que es más común en niños, que es el avance inicial de la enfermedad tuberculosa. En ocasiones, en inmunosuprimidos sobre todo, desde esa tuberculosis inicial primaria, el bacilo se da por vía sanguínea y se disemina para otros órganos, ellos el riñón, por ejemplo. O sea, la tuberculosis urogenital y renal puede ser la expresión clínica de una tuberculosis inicial primaria, puede ser. La mayoría de TBCs primarias son pulmonares, ganglionares, a este nivel, y son más comunes en niños. Les he dicho que esto ocurre en el 10%. En la mayoría de pacientes el cuadro permanece latente, durmiente, has tenido infección tuberculosa, pero ahí nomás quedó, no pasó nada. El 90%, de este 90%, nunca va a ser enfermedad, nunca va a ser nada. El bacilo se va a quedar ahí contigo y nunca te va a hacer ningún tipo de daño. Pero en un 10% de pacientes que han hecho ese cuadro latente, durmiente, silente, años después, generalmente ligado a un evento de inmunosupresión, por ejemplo, diabetes, trasplantados, renales, pacientes de VIH, corticoterapia, etc., estos bacilos se reactivan, ese granuloma se rompe, y los bacilos se diseminan, se van a otro lado.
Por lo general, cuando este granuloma se rompe, los bacilos se van al mismo pulmón. El mismo pulmón le dan un daño a nivel apical, ¿ya? A nivel apical. Pero en ocasiones, sobre todo en inmunosuprimidos, estos bacilos, a partir de este complejo de arranque, estos ganglios que estaban silentes, que se rompen, el bacilo no se va al pulmón, sino que se va a otros órganos, como meninges, como intestino, como riñón, por ejemplo. O sea, y eso se llama tuberculosis secundaria o postprimaria o reactivación. Son los pacientes que tuvieron su infección, estuvo latente y por un evento, por lo general, la inmunosupresión en el cuadro se reactivó. Esa reactivación, o TBC secundaria, la mayoría de veces suele ser pulmonar. La mayoría de veces suele corresponder a una lesión local, la clásica TBC del adulto. Pero en ocasiones, esa TBC secundaria también puede significar una reactivación, un secundarismo en otro órgano, como por ejemplo el riñón también. O sea, la TBC urogenital puede ser la expresión clínica, ya sea de la TBC pulmonar primaria, de la primaria o la secundaria, la reactivación. La reactivación. Bien, teóricamente no sería muy fácil hacer la TBC, ¿no? El 10%, acá el 90% no le pasa nada, acá el 10%. Claro que estos porcentajes son variables, ¿no? Dependen del tiempo de exposición. Entonces, la TBC renal en sí, la extrapulmonar, la que quieran, puede ser la expresión tanto de TBC primaria como TBC secundaria. Esta TBC secundaria recuerda por lo general es pulmonar apical, lo que ustedes conocen en los adultos. Pero en ocasiones también no es pulmonar, puede ser renal, puede ser hepática, puede ser intestinal, puede ser en otro lado. Eso es lo que me mencionaba, miren, aquí está. La TBC primaria, la progresión inicial de ese complejo de arranque, significa esto, que los crecen, se forma casi compromiso parenquimal familiar. Esto es más común en niños. En cambio, la postprimaria o reactivación o secundaria, que se refiere a esta de acá, la mayoría de veces es pulmonar. Este complejo de arranque se desorganiza, se rompe y el bacilo migra hacia los ápices, zonas bien ventiladas, hacia los ápices. La clásica TBC del adulto, ¿no es cierto? Esa tuberculosis presenta años después, tiempo después de la infección inicial. Ese tipo de tuberculosis secundaria se presenta tiempo después de la infección primaria, ¿ya? Entonces, digamos de que haces el internado en tu primer mes, por las guardias te estresas y todo, comienzas con tos hemotrisis, te sacan una placa y encuentran en tu internado una placa con un grado apical. ¿Tú crees que te has contagiado ese mes? Probablemente te has contagiado de semiología, ¿no? Ahorita, y por el estrés de los guardias y todo, la tuberculosis se reactivó. Estos pacientes con lesiones apicales son los que tienen que desde hace mucho tiempo el cuadro estar activado. Esa reactivación o secundarismo o postprimaria, la mayoría de veces es en el pulmón mismo, pero a veces puede ser en otro órgano. ¿Qué otro órgano? Riñón, por ejemplo. Y peor aún en ocasiones, ya sea la reactivación o la primera tuberculosis que les he mencionado, por vía sanguínea el bacilo se disemina a otros órganos. Y la diseminación hematógena de la tuberculosis se conoce como tuberculosis miliar. Aquí está, TBC miliar. Ya saben que el concepto de TBC miliar no es solamente pulmón. Tuberculosis miliar es la diseminación hematógena de la micobacteria. Quiere decir que a partir de una TBC primaria o una secundaria, el bacilo se ha ido por vía sanguínea. Obviamente eso ocurre en pacientes inmunosuprimidos y por vía sanguínea se siembra en otros sitios, en otros órganos. El diagnóstico inicial de TBC miliar es pulmonar, obviamente, ¿no? ¿Cómo se describe la placa de la TBC miliar? Póngame en el chat, a ver. ¿Cómo se describe la placa de la tuberculosis miliar? ¿Cómo se pone? ¿Qué tipo de patrón es en la placa? Patrón micronodular, no nodular bilateral. Recuerda que los micronódulos miden menos de 0.5 centímetros. Intersticial de tipo micronodular bilateral. Ahora, esta placa, recuerda, no es patognomónica de TBC miliar,
También esa placa la puedes encontrar en otras patologías, ¿no? Micosis, neumonías virales, tipos de cáncer, etc. El problema es que las CDC son beta negativo, ¿no? Porque la fibra es superficial. Pero el concepto no es solo pulmonar, el concepto es diseminación hematógena en otros órganos. Así, por ejemplo, vas a encontrar estas lesiones micronodulares. ¿De dónde viene ese término miliar? Viene de semillas de mijo. El mijo es un cereal, ya que tiene estos nodulitos amarillentos. Pues. Entonces, los anatomopatólogos vieron hace mucho tiempo que estos pacientes con tuberculosis, estos pequeños nódulos amarillentos en el parénquima pulmonar y otros órganos. Y dijeron, pues, oye, esos nódulos se parecen al mijo, ¿no? Las semillas mijo, miliar le pusieron de ahí viene el término miliar. Como es miliar, es diseminación hematógena, las lesiones también se encuentran en otros órganos. O sea, un paciente con tuberculosis miliar, diseminación hematógena, no espere que tenga solamente esto en el pulmón. Lo van a encontrar, por ejemplo, en el fondo de ojo, ya retinitis tuberculosa. También a nivel hepático, a nivel meningo, que es lo peor, y también a veces a nivel renal. Hablemos ahora sí de TBC renal. Formas de presentación clínica. Tenemos la presentación clásica, que digamos es la más frecuente. ¿Cuál es la clásica? La presentación clásica es una uropatía obstructiva. Una uropatía obstructiva. De forma rara, también la tuberculosis le puede dar una glomerulonefritis y una nefritis intersticial. Sobre todo en esta última, en esa nefritis intersticial, se ha visto más que es por un complejo antígeno-anticuerpo, es más de tipo INE, ¿ya? Porque en esa nefritis intersticial, en las biopsias renales y en los cultivos de orina, no se ha aislado la micobacteria, pero sí en las biopsias renales se ha encontrado, por ejemplo, eosinofilia o granulomas, pero sin evidencia de que la micobacteria esté presente ahí. O sea, más se debe a una reacción inmunitaria. Llámese, tengo una tuberculosis pulmonar y por respuesta inmune a distancia a una nefritis intersticial. Ya, esta nefritis intersticial no suele aislarse en el bacilo, ni en la biopsia ni en la orina. En la glomerulonefritis sí se puede encontrar, pero estas dos formas son raras. Son raras. Yo diría que ni las piensen ni las mencionen, ¿ya? Son raras. Reportes de casos por ahí. Lo clásico, lo más frecuente es la presentación clásica, que es una uropatía obstructiva. Recuerden que tuberculosis también me puede dar compromiso genital. ¿Qué me compromete en los varones? Por ejemplo? A ver, ¿quién me responde en el chat? ¿Qué me compromete en los varones? La TBC a nivel genital. En los varones y en las mujeres. En los varones, ¿cuál es el tipo de compromiso a nivel genital? ¿Qué me compromete más? En los varones, ¿se acuerdan que se compromete más lo que es el epidídimo? No el testículo, es el epidídimo. Y en las mujeres, las trompas. Y es causa de infertilidad. Dicen que no son medios algo frecuentes. ¿Han escuchado si la tuberculosis me da síndrome nefrótico? ¿Les han dicho eso? Per se. O sea, ante un síndrome nefrótico, tendrías que pensar en tuberculosis renal, necesariamente. Acuérdense, la tuberculosis renal, su presentación clásica no es síndrome de ese tipo nefrótico. Lo más clásico, lo más frecuente es neuropatía obstructiva. Sin embargo, se puede en el caso de una amiloidosis renal. Esta amiloidosis renal no es causada directamente por la TBC a nivel renal. El amiloide, acuérdense, se produce por inflamación crónica, inflamación crónica. Cualquier enfermedad inflamatoria crónica me produce amiloide, y esa amiloide se va a varios órganos, como el riñón. El producto de esa amiloidosis renal por inflamación a distancia me puede dar un síndrome nefrótico. Ahora, ¿qué inflamación a distancia produce la tuberculosis? ¿Me puede decir alguien? Esa amiloidosis no es por un daño directo de la TBC al riñón, es bronquiectasias, muy bien. Recuerda que las bronquiectasias son secuelas pulmonares que están permanentemente inflamadas. Inflamación crónica, dependiendo por supuesto del grado de bronquiectasias, me produce amiloidosis renal y síndrome nefrótico. En ese contexto sí, pero no directamente. Ya.
En este cuadro está lo que hemos hablado. Vamos a intentar maximizar un poquito esto. Miren, lo que les mencioné. El foco primario en el 90%, el cuadro se mantiene latente, durmiente. Ese cuadro durmiente se puede activar bajo un evento de inmunosupresión o de arranque en algunos pacientes también inmunosuprimidos, el cuadro puede ser activo. Recuerden que la mayoría de veces el cuadro activo o una latente que está activa y el cuadro se va a nivel pulmonar. La mayor parte de veces, ya sea la reactivación o la forma inicial activa, sea a nivel pulmonar. Pero en algunos pacientes, sobre todo inmunosuprimidos, se da lo que es la diseminación a otros órganos. Por ejemplo, tubo digestivo, a los linfáticos, por ejemplo, a los riñones, por ejemplo, a las meninges. Estamos en todo ese urogenital, tenemos la tuberculosis por vía hematógena, ya sea como una forma primaria o reactivación, se puede haber ido al riñón. ¿Y qué es lo que me daña primero en el riñón? La corteza renal. En la corteza renal. ¿Sí? Lo primero que se daña es la corteza renal. Aquí son algunas lesiones tuberculosas granulomas, las cuales crecen, y ese granuloma puede quedarse ahí latente, durmiente, por varios años, o seguir su curso. O al estar durmiente, latente por varios años, tarde o temprano el granuloma se reactiva nuevamente, lo mismo que en el pulmón. Y esa lesión tuberculosa cortical en el riñón, crónica en la corteza renal, que no nos hacía nada, esa lesión se rompe. Y al romperse el granuloma cortical, ¿qué pasa? Los bacilos caen al túbulo proximal. Los bacilos caen al túbulo proximal, se dan a la pelvis renal. En la pelvis renal también se forman unas lesiones granulomatosas, se forman abscesos tuberculosos, esos abscesos se rompen por la pelvis renal, por la papila renal, y los bacilos caen a la vía urinaria y se diseminan así en la vía urinaria, o sea, van a la corteza, el granuloma se rompe en la corteza, cae a los túbulos renales, los bacilos, van a la pelvis renal, a la papila, y esa papila también se rompe y caen los bacilos por los cálices, por los uréteres y invade directamente el urotelio en esa zona. Esa es la forma de diseminación de la tuberculosis renal y urogénica. La lesión inicial va a ser entonces cortical. Y miren, la lesión inicial puede ser silente, como les mencioné. El bacilo se va a nivel renal y de arranque puede producir enfermedad, sobre todo en inmunosuprimidos. Pero no, recuerda que el bacilo tuberculoso inicialmente es bien controlado. El cuadro permanece latente, adormitado, silente, y bajo una inmunosupresión el cuadro se reactiva. El granuloma cortical se rompe, los bacilos caen por los túbulos, se localizan en los cálices renales, se forman ahí abscesos también, los cuales se rompen, y los bacilos caen por la vía urinaria, la pelvis renal, los uréteres, y que invaden directamente el urotelio. O sea, lo que me producen es una uropatía obstructiva. ¿Ya? Es una uropatía obstructiva por continuidad, o sea, van cayendo y se localizan ahí. Recuerden que de forma rara va a producir una glomerulonefritis y una nefritis intersticial. Esta última sobre todo por inmunocomplejos. Y estas sobre todo han sido hallazgos de biopsias. O sea, no esperen ustedes que les den un paciente a su consulta y por examen físico digan, tienes una nefritis intersticial tuberculosa. Eso no va a ocurrir. Ya son hallazgos anatomopatológicos. Lo clásico es uropatía obstructiva. ¿No? Ya saben que la amiloidosis me puede dar síndrome nefrótico, pero no es directamente causado por ser polibacilo, sino como respuesta a una inflamación crónica a distancia, tipo bronquiectasis. Y la amiloidosis no es exclusiva de la tuberculosis, no es cualquier inflamación crónica. Entonces, en resumen, el cuadro de PBC renal y urogenital es la uropatía obstructiva. O sea, no la planteen con síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Obviamente, se ha visto pues que como el 20% del gasto cardíaco, ya lo saben por fisiología, se va a la corteza renal, eso favorece la diseminación a partir de un foco tuberculoso de estos agentes, ¿no es cierto?
Ya saben que inicialmente se forman los granulomas corticales, que pueden estar silentes, latentes, durmientes, y bajo un evento de inmunosupresión, los granulomas se rompen y los bacilos caen a los túbulos. Caen a los tubos, siguen cayendo a la papila renal y la pelvis renal se forma calcio finalmente. Miren cómo forma el calcio acá. El calcio cae en los bacilos al uréter, los obstruye, puro partido obstructivo. De esa forma es que se dice. Miren, normalmente pasan 10 a 20 años de la infección inicial. O sea, 2020 has tenido tu infección primaria tuberculosa asintomática, pueden pasar hasta 10 a 20 años en cada secuela renal. Pero se han descrito hasta 46 años de la infección primaria. O sea, hoy día, digamos, tienes tu infección inicial primaria tuberculosa y recién, pues, en el 2060, ponte, 60 y tantos, recién puedes hacer la tuberculosis renal. O sea, es la TBC extrapulmonar que se presenta más, digamos, adelante en el tiempo de todas las tuberculosis que ustedes conocen extrapulmonar. Es la más tardía, digamos, en que se presente. Hasta 46 años puede esperar en presentarse. O sea, acá sí toma importancia ese antecedente, ¿no? He tenido tuberculosis, sí, hace 20 años, hace 30 años. Mira, acá sí puede tener peso ese antecedente, porque puede esperar en reactivarse ese foco en el riñón hasta 46 años. Las formas anatomopatológicas, para los patólogos, formas nodosas. Se refiere esa forma nodosa a los granulomas tuberculosos, recuerda que se encuentran en la corteza renal. A los granulomas tuberculosos, hallazgos de las necropsias muchas veces. Cuando, miren acá en la pelvis, cuando estos granulomas tuberculosos corticales, por ejemplo, se rompen y los bacilos van a la pelvis renal, a los cálices primero, y esos cálices también se forman lesiones de ese tipo, y esas lesiones en los cálices luego se rompen y ese calcio llega a la pelvis renal. En el riñón me va a dejar una serie de espacios, con unos huecos, donde justamente se han encontrado esas lesiones previas tuberculosas. Esa es la tuberculosis exudativa gaseosa. Como pueden ver acá, se forma en el parénquima renal casio, múltiples lesiones gaseosas, progresivamente se van rompiendo y van llegando a la pelvis a los uréteres y van quedando unos espacios vacíos en la riñón. Esa es la tuberculosis exudativa gaseosa. En la tiritis gaseosa es, digamos, una zona parecida a la anterior, pero hay un compromiso más amplio, como el que se muestra acá. Es un compromiso de toda la pelvis renal. Y finalmente, recuerda que una lesión de este tipo tuberculosa, cuando pasa el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Llega, ¿qué sucede cuando tienes una lesión de tipo tuberculoso con el tiempo? ¿Qué pasa con ese granuloma tuberculoso? ¿Qué es lo que le sucede a un nódulo pulmonar tuberculoso con el tiempo si es que no se maneja? Se cura solo, pero ¿qué me deja como secuela? Se fibrosa, pero más que se fibrosa, se calcifica, se calcifica. Y esa calcificación, no, atelectasia no, el riñón no hay atelectasia, ¿no? Cuidado. Más que, más que fibrosis es calcificación. Y esa calcificación se llama el, el riñón mágico. El riñón mágico, es la calcificación de todo el riñón. Todas estas lesiones gaseosas que ven acá llegan a ese estado, a la calcificación. Obviamente eso ya es una secuela, acá quizá ya no hay TBC activa, y es la secuela tuberculosa. Miren acá, sería una tuberculosis exudativa gaseosa. Digamos que en este riñón antes habían esas lesiones con calcio, ¿no? Con calcio. Estas lesiones se rompen y se comienzan a vaciar la pelvis renal y el uréter y me dejan estos espacios. Bueno, obviamente, la infección tuberculosa te altera la arquitectura de la pelvis renal. Ya, por eso que me producen neuropatías obstructivas. Ya. Ya saben cómo el bacilo llega al riñón. Ya saben que la mayoría de reactivaciones tuberculosas ocurren a nivel pulmonar, en ápice.
y un porcentaje menor en otro órgano por vía hematógena. Ahora, ¿cuándo piensas en una tuberculosis? La mayoría de pacientes van a ser asintomáticos, la mayoría de pacientes. ¿Ya? O sea, son, digamos, hallazgos de encuentro. El paciente, ¿me escuchan? ¿Mejor? ¿Me pueden escuchar? Sí, no. Sigo. Ya. Eh, la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que van por otro cuadro clínico y como un hallazgo encuentras tuberculosis urogenital. Pero en otros casos te vas a encontrar hematuria, hematuria, ya. Por ejemplo, tienes un paciente de 60 años de edad que acude a tu consulta por hematuria. ¿Qué diferenciales puedes tener? ¿Qué posibilidades tienes? Un paciente adulto mayor que va con hematuria. ¿Qué diferenciales tienes? ¿En qué pensarás? Cáncer de vía urinaria, puede ser cáncer de vejiga, cáncer renal, cáncer de próstata, algo más que podría ser. Síndrome nefrítico, bueno, podría ser, pero digamos que solamente viene con hematuria, sin edema, sin hipertensión, solo hematuria. Una neoplasia de la vía urinaria, yo lo pondría vía urinaria, o sea, próstata, vejiga, ¿no? Bien, litiasis, muy bien, litiasis. Esas dos. Ya. Que viene un paciente joven, un chico de 30 años, con hematuria, con hematuria. Obviamente, descártale que no sea hemofílico, ¿no? ¿Qué pensarás? En primer lugar, un paciente joven te viene esta vez con hematuria. ¿Qué pensarás en primer lugar? En primer lugar, vergas, no sean malos, pues. Ya, digamos que no tiene edemas ni hipertensión. Si tiene edemas y hipertensión, síndrome nefrítico. Pero no, solamente viene con hematuria. Recuérdate que la apogeos citocócica es un síndrome nefrítico, ¿no? Una glomerulonefritis. Solamente viene con hematuria, es de 30 años. Nada más, sin edema, sin hipertensión. Tu problema es hematuria. ¿Qué puede ser? Vasculitis. ¿Por qué piensan en cosas raras? ¿Eh? Una ITU. Podría ser una ITU, ¿ya? La hematuria es más microscópica, pero podría ser. Más raro todavía. Ya. Van a pensar quizá primero en litiasis. Urolitiasis, ¿no? Si es joven, litiasis, si es adulto, mayor cáncer. Pero si no es litiasis y no es clínica del glomerulonefritis, o sea, no tiene hipertensión ni demás, podrían pensar tuberculosis urogenital. Podrían pensar. Primero buscan lo más frecuente. Descártale litiasis, descártale HDP, descártale cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer renal. No es nada de eso. Y posibilidad puede ser tuberculosis. O sea, nunca va a ser tu primera posibilidad. Pero piensas en otras posibilidades. Si te das cuenta que no son esas que has pensado, podrías pensar en tuberculosis. Como me da una neuropatía obstructiva, me da obviamente síntomas pues obstructivos urinarios, por ejemplo, poliaciuria, nituria, síntomas irritativos, hematuria macroscópica en algunos casos, acuérdense que tienen que empezar a tener en otras posibilidades, y en casos pues de compromiso genital, epidídimo, endurecido, o sea, al principio se pueden llegar a lo que es la infertilidad. Otra forma también que la piensen es con el hallazgo de piuria. Obviamente requieren un examen de orina. Tienen piuria, ¿qué pensarán en primer lugar? Exacto. Lo primero es ITU, pero ITU no es la única causa de piuria. Hay otras causas. En este caso, la piuria de la tuberculosis es con urocultivo negativo. Una piuria estéril, lo que llaman. Van a buscar ustedes son las causas de piuria estéril. Piuria estéril se define como piuria con urocultivo negativo. Ya, de acá viene la clásica triada de Colombino, que en realidad es algo más histórico, porque no sirve, ¿ya? Ténganlo eso como algo histórico, ¿ya? Alguien de todas maneras les va a preguntar en algún momento, que no sirve en realidad. La teoría de Colombino consiste en lo que es aciduria, piuria y adactopiuria, es una piuria estéril, ¿ya? Me gustaría que sobre todo piensen en TDC cuando urogenital renal cuando tengan hematuria.
pero descartando primero otras posibilidades. No es próstata, no es cáncer, ya, puede ser TBC, puede ser TBC. Recuerda que la clínica suele ser de uropatía obstructiva. Diagnóstico. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? El gol estándar para el diagnóstico es el cultivo para micobacterias en orina. Debes enviar al menos unas 5 muestras de la primera orina de la mañana. ¿Ya? Obviamente también le vas a empezar pidiendo un examen, digamos, de orina, una vaciloscopía, el Film-Nielsen directo, el beta en orina, pero este, esta prueba me detecta recién cuando tengo 5.000 bacilos por mililitro. En cambio, un cultivo de orina, por lo menos deben enviarse 5 muestras, acá tenemos 3 a 6, 5 muestras por lo menos, me detecta desde 10 bacilos por mililitro. El problema es que los cultivos para micobacterias, que repito, es el gol estándar, ¿ya? Es la prueba más específica que hay, acuérdense de eso, ¿ya? El gol estándar se demora más o menos 4 o 6 semanas, 4 o 6 semanas. Pero es el gol estándar finalmente para el diagnóstico de TBC urogenital. Otras técnicas que también pueden ser útiles son la PCR en orina, el GeneXpert. GeneXpert, que ya sabes qué cosa es, ¿no? ¿Qué me busca el GeneXpert? ¿Qué es lo que busca en el paciente? O en el bacilo, ¿qué es lo que busca? ¿Se acuerdan qué es lo que busca GeneXpert? Gen de resistencia a rifampicina, ¿no? Ya. Es un método que se está estudiando todavía. El gol estándar va a ser el cultivo para microbacterias. Mira, sensibilidad y especificidad altas, pero deben enviarse al menos 5 muestras. De 3 a 6 se pone, 5 muestras por lo menos de primera orina de la mañana. Vaciloscopía en orina, el examen directo, el Film-Nielsen, el BK, obviamente también tienes que pedirlo, ¿ya? Pero la sensibilidad es mucho menor, menos de 50%. Recuerda de que un BK positivo no es sinónimo de tuberculosis. Un BK positivo es presencia de micobacterias. Mira, vaciloscopía positiva, especificidad 97%. Quiere decir que hay un 3% que me sale BK positivo y no es tuberculosis. Pueden ser otras micobacterias atípicas. También cultivo sí, especificidad 100%. Entonces pedir cultivo para micobacterias. Pidan los dos. Pero el gol estándar es ese de acá, que se demora, pero es el gol estándar. La biopsia. ¿Cuándo pediremos biopsia en una tuberculosis urogenital? Normalmente no se pide biopsia, vas a pedir si tienes duda diagnóstica. Digamos que el cultivo sale negativo, el BK sale negativo, PCR negativo, pero el cuadro radiológico me sugiere tuberculosis, voy a pedir biopsia renal. Ahí quizá pediré. ¿Ya? La mayoría de veces el diagnóstico se establece con el urocultivo. La mayoría de veces han visto ustedes que tienen una sensibilidad y especificidad bastante alta. Recuerda que en la biopsia, ¿qué es lo que encontraríamos? ¿Qué es lo que buscaría en la biopsia? Exacto, granuloma calcificante. Recuerda que la lesión inicial se encuentra en dónde? La lesión inicial en el riñón se encuentra en dónde? A nivel cortical, ¿no? Y conforme va avanzando, y es a nivel medular, en la papila, y después el granuloma que sea por toda la vía urinaria, diseminado a todos los vacilos. Perfecto. Recuerda que a la biopsia también se le saca Film-Nielsen, ¿no? A las biopsias también se les cultiva, se les pone también ahí Film-Nielsen, ¿no? Ya. Este es un examen radiológico, urografía, donde se puede ver las pelvis renales estenosadas en algunos lugares y en otros lugares ensanchadas. Acuérdense que el cuadro clínico que me da la PBC urogenital es una uropatía obstructiva. Entonces lo que yo voy a ver en las imágenes son estenosis y calcificaciones de la vía urinaria.
estenosis y calcificación de la vía urinaria. Actualmente, ¿qué método ustedes solicitarían a los pacientes para hacer el diagnóstico o la evaluación de la vía urinaria? ¿Qué pruebas diagnósticas, radiológicas, le pedirían a los pacientes para evidenciar estenosis y calcificaciones de la vía urinaria? Porque a veces en los libros se encuentran imágenes como estas, ¿no? Pero, ¿qué método pedirían actualmente para evaluar la estenosis y calcificación de la vía urinaria? Gammagrafía, radiografía, antes de radiografía, mejor que radiografía, uroten, exacto, el uroten. Es lo mejor. Acuérdense que para muchas patologías urinarias es el gol estándar, ¿no? Miren acá cómo vamos a ver la pelvis renal ensanchada. Probablemente acá tiene material tuberculoso. Hay este calcio acá. Y mire qué interesante, este es el riñón y esto de acá viene a ser lo que es el uréter. Esta zona que estoy dibujando acá con rosa viene a ser lo que es el uréter, ¿no? Como ya les expliqué, las lesiones tuberculosas se localizan en la corteza y se van cayendo, se localizan en los uréteres y también los obstruyen y los ensanchan finalmente. Recuerden que estas lesiones finalmente se van a fibrosar y más adelante el riñón se hace también mucho más chiquito, ¿no? Y se calcifica, el riñón más chico, a lo que se refiere. Aquí está, me refiero a eso. Quizás la lesión tuberculosa empieza así, como una pielitis gaseosa, ¿no? Están lesiones granulomatosos por todo sitio, un riñón inflamado, ancho, una pelvis renal también ensanchada, también el ureter ensanchado, pero posteriormente esas lesiones se calcifican y el riñón queda así, un riñón completamente calcificado. Acá, este caso quizá ya sea de tuberculosis, ya no es activa de tuberculosis, es una cicatriz que tiene el paciente. Igual acá mira, en la uropatía, en la urografía que tiene acá el paciente, excretoria, como se van a dar cuenta que los cálices renales van a estar estenosados. Entonces lo que me da es estenosis y calcificaciones de la vía urinaria. Riñón mástil nuevamente, mira, es la autoamputación del riñón que llaman, ¿no? Riñón completamente calcificado. Estas lesiones pues correspondían a estas lesiones gaseosas que estaban acá seguramente, que se calcifican con el tiempo. Es un riñón autoamputado, ya no es funcionante. Luego, genitales. ¿Dónde se localiza la tuberculosis? A nivel del epidídimo, en la cabeza del epidídimo sobre todo. Entonces ustedes van a palpar el epidídimo en el paciente y encuentran unas bolitas endurecidas a ese nivel en el epidídimo. Es lo que puede ocurrir. ¿Y qué es lo que hace tuberculosis? Puede hacer fístulas, o sea, acá a ese nivel, en el escroto, saca fístulas. Cuando tengan ustedes un escroto o una lesión flogótica que fistuliza, deberían pensar en tuberculosis. En el varón entonces en el epidídimo, en la cabeza del epidídimo. En las mujeres más bien, salpingitis crónica, en las trompas. En las trompas se puede encontrar y acuérdense que es causa eso de lo que es infertilidad. Bueno, ¿cómo se maneja? Se maneja obviamente con esquema antituberculoso. Vamos a revisar nuevamente eso, ya lo dicen en neumología. Y en casos que ocurra pues uropatía obstructiva, se le puede dar una solución quirúrgica o intervencionista dependiendo de cada caso. Ya, estas opciones ya son más que nada para solucionar lo que es el problema de la uropatía obstructiva. Básicamente recuerden es la parte médica, el esquema para tuberculosis. Y recuerda que el bacilo tuberculoso suele persistir por mucho tiempo en esos casos. Hay que hacer un seguimiento de hasta 10 años. Dice. Acuérdense que es la tuberculosis extrapulmonar que se puede presentar mucho tiempo después de la infección primaria. Por eso que el seguimiento es importante en esta fase. Recuerdan los esquemas, ya los conocen. Debe ser sensible, debe ser resistente, ¿no? Esto yo lo doy inicialmente pensando en qué? Pensando en que a todo paciente se le hace
Gene Expert, ¿no? O Genotype. Acuérdense que a todo paciente debería hacerse actualmente esas pruebas rápidas. ¿Por qué pruebas rápidas? Porque rápidamente, en pocas horas, me pueden decir si el paciente tiene TBC, MDR o no, sensible o resistente. Por eso que los esquemas son así, para TBC sensible, para TBC resistente. ¿Qué nos interesan los esquemas para TBC sensible, sobre todo? Ya, recuerda que yo decido darle sensible o resistente en base a esas pruebas rápidas. Phenotype y TBC sensible depende, ¿no? Si no tienes VIH, ya sabes, el esquema de 6 meses. Los primeros meses, todos los días, con isoniazida, rifampicina, piracinamida y cambutal. Y 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida y rifampicina. Este esquema se da a pacientes sin VIH, con TBC pulmonar o extrapulmonar, excepto tener nervio central o particular miliar. O sea, sí se puede dar esquema a pacientes con tuberculosis renal urogenital. Ya sea TBC extrapulmonar y pulmonar, se da ese esquema. Siempre y cuando no sean estos extrapulmonares, que dan un esquema aparte. Si tienes VIH, lo que cambia, mira, la primera fase es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la segunda fase. 7 meses todos los días y isoniazida rifampicina. Igual entre ese pulmonar y extrapulmonar, excepto las que ya les he mencionado. Porque esa tuberculosis que ya les he mencionado, reciben un esquema de 1 año de duración. La segunda fase es 10 meses. Para TBC miliar, tema nervioso central o particular. Recuerda que TBC miliar es la diseminación hematógena de la micobacteria. Este esquema de 1 año se da independientemente que tengas o no tengas VIH. Ahora entonces, la tuberculosis al riñón renal, el esquema va a depender entonces si eres o no eres VIH, la duración de 6 o 9 meses. Pero digamos que esa TBC renal o urogenital se presenta dentro del contexto, dentro de un paciente con TBC miliar, o sea, tiene tu placa con TBC miliar y aparte de la diseminación así contra TBC renal, el esquema debería ser 1 año. Si es solamente renal pura sin otro compromiso, el esquema dependerá si eres o no eres VIH. Esto ya lo conocen ustedes por neumología. Finalmente, solamente quiero que recuerden, no quiero que se aprendan las dosis, qué drogas del esquema para tuberculosis requieren corrección en pacientes con falla renal, ¿no? La piracinamida y el cambutal. Recuerda que esas drogas tienen que corregirlas, tienen que corregirlas. Y eso creo que sería todo. Si tienen alguna pregunta, la ponen en el chat, por favor. Si no, dejamos ahí la clase. Dime, por favor, por el chat, porque creo que no puedo escuchar por acá. Cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 30 mililitros por minuto. Ahí tú vas a pensar en corregir la dosis para falla renal. 30 mililitros. 30. Claro, esos focos justamente en las vías urinarias bajas van a ser consecuencia de los focos renales. Acuérdate que los focos renales se van rompiendo, las necrosis gaseosas se ocurren a nivel cortical, llegan a la papila, el foco nuevamente se rompe, llegan a la pelvis y van bajando y se van sembrando. Se siembra por lo que es los uréteres, se siembra por lo que es la vejiga y se siembra por lo que es la uretra. Y al sembrarse por toda la zona me dan focos de estenosis y calcificaciones de toda la vía urinaria. El trasplante renal solamente indicaría si es un paciente con falla renal estabil. Acuérdate que tú puedes vivir con un solo riñón, ¿no es cierto? Con un solo riñón puedes vivir
y puedes mantener una filtración glomerular de 50% más o menos. Pero si aparte de TDC renal, digamos, eres hipertenso, no te has controlado tu presión, haces que ese riñón que te queda se vaya pues también a la insuficiencia y sí irías para reemplazo, un trasplante renal. Si el paciente con TDC renal, con secuela de tuberculosis renal, se queda con un solo riñón y ese riñón funciona, digo, una función de 40 o 50%, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Acuérdate que el trasplante se indica cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 15, ¿no? Vas a diálisis y terapia de reemplazo renal. Si con un solo riñón vives, con una buena tasa de filtración, no hay problema. Influencia para la vitamina D, ninguna, con lo que es tuberculosis. Comprobada, comprobada, ninguna. Puede haber PDC renal sin afección, sí. Acuérdate que la tuberculosis renal puede aparecer sin compromiso pulmonar. Acuérdate que la PDC renal puede ser primaria o secundaria de activación. La PDC inicial primaria o secundaria, lo más frecuente es que sea pulmonar. Lo más frecuente es que se reactive en tu ápice, ¿no? En el pulmón. Pero a veces cuando se reactiva en otro órgano. Sobre todo en quienes inmunosuprimidos se da, por ejemplo, al riñón o a las rodillas. ¿Sí? Puede haber eso. Más frecuente suele ser un solo riñón. No hay mayor preferencia. No hay mayor preferencia. Pueden ser bilaterales, sobre todo en TBCs miliares. Miliar, sobre todo en miliar. Pero la gran mayoría de veces es un solo riñón. Acuérdense que la gran mayoría de veces los pacientes van a ser asintomáticos. Tratamiento de TBC, ya. Miren, si no tienes VIH o tienes VIH, el esquema para TBC pulmonar o extrapulmonar es el que se indica acá. Acuérdense que con VIH el esquema va a ser de 9 meses, ya sea para TBC pulmonar o extrapulmonar. Extrapulmonar como por ejemplo cutánea, peritárdica, renal también, intestinal, excepto tema nervioso central, oso articular, miliar. Porque esos tipos de tuberculosis reciben un esquema aparte, un esquema de un año de duración. Independientemente que seas o no seas paciente con VIH, tiene CDC miliar, tema nervioso central, oso articular, el esquema va a ser de un año de duración. ¿De la mayoría de veces suele ser franca. La mayoría de veces es franca. Es franca. Es difícil que una TBC sea con una hematología microscópica. Ya saben, lo primero que van a pensar no es tuberculosis. Primero descarten litiasis, descarta cáncer de vejiga, descarta hipertrofia prostática, ya. No es nada de eso, pensarás que tienen tuberculosis. No es que mañana te venga un paciente con hematuria y digas que tiene tuberculosis. No, diagnóstico de descarte. Claro, puede ser como un cólico nefrítico. Acuérdate, ¿qué es lo que me da? Me da estenosis y calcificaciones. Si en estenosis y calcificaciones se puede dar una clínica de un cólico nefrítico. Podría ser igual. No es para que mañana, si alguien te pregunta que tiene un cólico nefrítico, digas que no. Es diagnóstico de descarte. Recuerda que lo clásico es estenosis y calcificaciones. Síndrome nefrótico como amiloidosis. Recuerda que lo de nefritis superficial, glomerulopatías, son presentaciones raras de la enfermedad, ¿no? A veces son hallazgos patológicos. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Hasta la próxima.